Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Aquí estamos en otro programa más de Acontecer Médico. Su servidor Ricardo Ursúa, como siempre, me da mucho gusto y le doy más cordial bienvenida a este nuevo programa. Esta tarde con un tema que se habla poco, pero es muy importante desarrollarlo y desarrollarlo de manera clara y transparente, porque hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay muchos estigmas relacionados con la parte de salud mental. Y bueno, estoy hablando acerca de lo que representa el suicidio en nuestro país, bueno, en el mundo, en nuestro país y por supuesto en nuestro estado. Entonces el tema de hoy es justamente lo que son mitos y realidades sobre el suicidio. La depresión, muchos factores, post pandemia, pero lo interesante es que desde antes de la pandemia ya se estaba incrementando demasiado o mucho todos los casos de intentos o inclusive de suicidios ya complementados. Entonces, bueno, está considerado el suicidio también como otro problema de salud pública, pero con frecuencia había sido olvidado y de alguna forma alguien que en un entorno se suicida, pues obviamente es la afectación de su propia vida, pero hay un impacto también muy fuerte en lo que es su área cercana, amigos, sobre todo familiares, por supuesto, y queda un hueco y un impacto emocional enorme. Y bueno, y lo que comento es justamente que lo más peligroso, lo más preocupante es que los adolescentes han tenido un incremento en intentos de suicidio de más del 600% de 2006 al 2022. Esto es una información que vierte la Encuesta Nacional de Salud y de alguna forma nos debe de poner en una gran alerta. Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Normalmente no sabemos qué hacer o nos da pena. Bueno, pues para que nos diga qué hacer o qué no hacer, está aquí una gran especialista que es la doctora Erika Paola Pérez López, quien es adscrita al Centro Integral de Salud Mental Estancia Breve de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Agradezco la invitación para hablar de este tema que, como ya lo comentaste, es un tema complicado, es difícil por todo lo que engloba, se considera también un tema tabú. Sin embargo, es muy pertinente el abordaje de este fenómeno que está aconteciendo. Fíjate que a veces hemos visto situaciones o personas que están en cierto riesgo, algunos que ya tenemos obviamente una noción de qué hacer o cómo estar al pendiente, observar y escuchar, etcétera, pues como que puedes intuir que algo no anda bien con esa persona. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a saberlo no saben cómo abordar o no se atreven, inclusive tratan mejor de dar la vuelta de mira, y así, híjole, no, qué bronca, y lo pueden pensar, pero nunca tener un abordaje o una comunicación directa con esa persona que está en un riesgo, ¿no? Entonces creo que este programa, ojalá que podamos transmitirles lo que conviene o no conviene hacer. Sé que también los medios de comunicación no han ayudado mucho. Es demasiado el amarillismo, a veces pareciera que le dan difusión en lugar de tratar de que se prevenga, ¿no? Sí. Y entonces pues es una gran responsabilidad estar frente a una cámara y nosotros poderles estar dando una difusión que ahorita en redes sabemos que se viraliza de una manera impresionante. Claro. Y entonces pues es muy importante poder transmitirles esta información. Entonces, bueno, si gustas, ¿por qué no empezamos? Si se puede prevenir el suicidio. Ok, bueno, el suicidio sí es prevenible, ya que en la mayoría de los casos de suicidio las personas dieron señales de alarma antes de cometer el suicidio. Por lo general llegan un mes antes a los servicios de atención primaria una persona que cometió suicidio. Entonces desde ahí podemos ver que si utilizamos las medidas preventivas específicas en cada momento, sí puede ser prevenible, pero no es únicamente por parte de los servicios de atención mental, no nada más, se necesita también medidas políticas, se necesita, como comentabas, el apoyo de los medios de comunicación, de la comunidad, también de manera individual, ¿sí? Y de la familia, por supuesto. Claro, y esta información o la educación en esta área creo que es bien importante
porque hay personas que al revés ni siquiera se dan cuenta. Unos son porque se dan cuenta, pero no se quieren comprometer ni meterse en broncas, como dicen, ¿no? Uh-huh. Pero los que ni siquiera pasan de largo y de repente, ay, ¿cómo que se suicidó? Pues yo lo acabo de ver y lo vi contento y todo, y es que realmente no se tiene esa percepción y tendría que ver un factor que sería en este caso la mala comunicación que tenemos entre los seres humanos. Claro, es también nuestro trabajo sensibilizar a la población. Muchas veces no es como tanto darle la vuelta o no querer ayudar a la persona, más bien es que no sabemos cómo ayudar, ¿sale? Y muchas veces se piensa que tú tienes que dar una intervención o tienes que decirle palabras específicas, y a veces simplemente con brindarles la escucha, la persona puede sentir ese apoyo y poder buscar la ayuda que necesita. Y hablando de comunicación, ahorita que se escucha, fíjate que ese es un grave problema que tienen en general la gran mayoría de las personas, que no les gusta escuchar, les gusta ser escuchados, pero no escuchar. Exacto. Oyen a la persona, pero al final no saben ni qué les dijo, la verdad, porque no están pensando en otra cosa. Y esto puede ser en algo trivial, donde no hay nada oculto, simplemente pues algo me platicó, ni supe. Pero qué triste que dejemos pasar a una persona que a lo mejor era justo el momento en el que se le podría haber apoyado y abordado al intuir o pensar que algo hay. Entonces, si quieren más adelante, podríamos ver cómo sí se debe abordar, cómo se aconsejaría en este caso hacer abrir la comunicación con esa persona y como dice, ¿no? Y preguntar y callarse, escuchar y escuchar, ¿no? Pero si quieres lo vemos más adelante. Estaba yo viendo algunas otras medidas. Tú dime si algunas, no sé, yo mi forma de pensar personal no estoy muy de acuerdo, pero bueno, estaba yo viendo que también se recomienda restringir el acceso a medios para suicidarse, o sea, por ejemplo, en el caso de armas de fuego, cuerdas, medicamentos, psicotrópicos, etcétera. ¿Es factible o es bueno eso? ¿No genera un como berrinche de decir, sí, pues ahora con mayor razón? ¿No es un efecto contrario? No, es una manera preventiva, uh-huh. ¿Sí? Cuando una persona ya tiene una planeación como tal de ciertos medios con los que los va a efectuar, entonces sí el entorno o más bien las familias, los cuidadores primarios, sí tenemos que tener esas medidas de retirar esos objetos que a lo mejor él pudiera decir en algún punto no lo voy a hacer, uh-huh. ¿Sí? Pero en un acto impulsivo pudiera agarrar algo con el que se pudiera hacer daño. Okay. Entonces sí es okay. Importante ante uh-huh. este riesgo. Claro, es importante también señalar que el suicidio es el acto como tal es la acción de quitarse la vida de manera premeditada y voluntaria. Sin embargo, el fenómeno suicida es mucho más amplio, uh-huh. Okay. ¿Sale? Entonces ahí puede ir desde pensamientos, fantasías, y una ideación fija, tentativas. Entonces también es importante que, por ejemplo, si a mí me ha pasado por la mente quitarme la vida, no por ese sentido me van a retirar todo. ¿Sí me doy a entender? Ya. Ahí va a ir en específico una evaluación de cuál es el riesgo y cuál es la intensidad de estos pensamientos que nos van a llevar a tomar acciones preventivas específicas. Ok, hablando de suicidio, bueno, está muy claro, es una persona que ya lo decide, a lo mejor en algunos casos es un intento y sin embargo, pues sí lo logra, ¿no? Claro. Desafortunadamente, y si quería nada más quedarse en el intento, pues resulta que ya no, y sí termina con su vida. ¿En qué momento podríamos nosotros catalogar a que una persona ya está muy cerca como de llegar a un intento de suicidio, o sea, tomar la acción? ¿Podría haber alguna señal muy inicial, sí, como que dijera uno, qué raro, si lo había visto bien y ahorita ya lo veo que está cambiando un poco? Sí hay algo. ¿Cuál sería ese? Las señales de alarma que podemos observar, por ejemplo, son cartas de despedida, cambios bruscos en su estado de ánimo, uh-huh. que dejen su testamento, que ya empiecen como a vender sus objetos personales, okay. ¿Sí? Esas ya son señales que nos tienen que llamar la atención de que algo está pasando, o incluso que la persona esté hablando de manera reiterativa del suicidio, de quitarse la vida.
Ok, por ejemplo, hay quienes consumen mucho alcohol o hasta son alcohólicos tal cual, o drogas, y en determinado momento esos mismos los utilizan como para ya Exacto. irse al extremo y todo. Ahí entonces, digamos que lo primero sería abordar su vicio, bueno, en este caso adicción al alcohol o drogas, como para que en este momento quitarle de alguna forma algo que seguramente lo puede llevar en algún momento a quitarse la vida, ¿no? Por supuesto, es que el suicidio es multifactorial. Okay. Claro que hay un aumento sobre todo con el consumo de alcohol, ¿sí? Y probablemente el consumo de alcohol venga atrás también un cuadro depresivo o ya tuviera alguna patología previa. Entonces, pues sí, a lo mejor en un momento de ya quiero acabar con mi vida, pues para darme valor, consumo, ¿no? Consumo, porque hemos visto, por ejemplo, en la práctica, que sí llegan pacientes intoxicados o por sobreingesta de medicamentos y aparte consumieron alcohol. Y ellos te refieren, sí, es que para darme valor para hacerlo. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues claro, es un factor de riesgo muy importante el consumo. Entonces para tenerlo en cuenta. Vamos a un corte, doctora, si me permites. Claro. Y bueno, yo les comento que la cuestión del suicidio y tanto del suicidio, inclusive a veces hasta la misma depresión o enfermedades mentales, se ha convertido en un estigma social. Es una cosa que todo el mundo le da la vuelta y realmente es una de las epidemias o pandemias más fuertes que tenemos en este momento y muy poco se le da la importancia por parte de la sociedad o el entorno familiar o de amistades. Esto, y en nuestro caso, que es la responsabilidad, queremos informar y educar, pero con veracidad, obviamente con personas que están bien preparadas, con profesionales de la salud, para que toda la información sea basada en evidencia, que es parte de nuestro trabajo durante todo este tiempo. Algo también es importante mencionar, el día 10 de septiembre, ¿verdad? Pasó el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y bueno, el lema de ese día, que la verdad yo quisiera que fuera todo el año, es crear esperanza a través de la acción. Entonces, ahorita nosotros de alguna manera queremos que podamos crear esperanza a quien nos esté viendo, o si no, después compartan nuestro programa para que llegue ese mensaje a esas personas que a lo mejor sin saberlo va a llegar en un momento oportuno y podemos inclusive salvar vidas. Y definitivamente pues sí necesitamos también hacer acciones colectivas. Entonces, bueno, vamos al corte y cuando ya regresemos vamos a hablar justamente de cómo están muy ligados la depresión y también a identificar los signos de advertencia de suicidio. Estamos de regreso, si nos acaban de sintonizar. Bueno, el tema de hoy es mitos y realidades sobre el suicidio, un problema de salud que estamos abordando esta tarde y que realmente deseamos que sirva de aprendizaje para muchos de nosotros y que probablemente pues saquemos las antenas de que a lo mejor algo puede estar pasando con los hijos, los hermanos, los papás, etcétera, o algún enfermo. En fin, entonces es importante conocer esto. Entonces pueden ver el programa varias veces, de veras se los recomiendo. Y sobre todo, si tienen alguna duda de alguien o dicen, ay, se me hace que algo trae, mándenle el programa, porque aparte de esto van a ver que aquí les estamos dando soluciones, cómo contactarse, quién los puede apoyar, etcétera. Bueno, vamos a hablar sobre la depresión y signos de advertencia del suicidio, pero primero quisiera que vieran este video. Corre video.
Bien, hablando sobre lo que es los signos de advertencia de suicidio, puede ser que haya un común denominador y es que también le debemos dar una gran seriedad e importancia a la depresión. Yo creo que este es un punto muy afortunado que podemos nosotros estar hablando de las causas y los factores de riesgo de personas que intentan o inclusive logran quitarse la vida, y que en este sentido, doctora, yo quisiera preguntarte, ¿podríamos nombrar como que puede ser el problema de raíz, que es la entrada o ya el inicio de un proceso que puede terminar con un intento de quitarse la vida, hasta inclusive que lo logren? Si esa depresión, por ejemplo, está presente y no se le atiende, ¿sí podría ser un factor de origen? Sí, claro. Sin embargo, la depresión no es la única causa de suicidio y eso claro. Es bien importante. No todos los pacientes deprimidos van a presentar una tentativa, sin embargo, o pensamientos suicidas. Sin embargo, pues sí hay este factor de riesgo más alto en ellos. Dependiendo del grado de depresión, lo que comentábamos en unos momentos, es que la depresión varía en grados, por así decirlo, que nosotros los evaluamos para ver qué tan grave es ese cuadro depresivo y abordarlo como que es una enfermedad. Y no siempre se necesita medicamento, pero en depresiones moderadas a graves sí a lo mejor va a ser necesario un tratamiento farmacológico para ayudar a regular su estado de ánimo, ¿sí? Uno de los síntomas de depresión pueden ser los pensamientos suicidas y estos pueden ir evolucionando conforme pasa el cuadro depresivo y agravándose a una ideación ya con un plan específico para cometer el acto suicida como tal. Entonces, sí es uno de los síntomas de depresión, pero no quiere decir que todos los pacientes deprimidos los van a tener. O tengan que empezar por ahí o empiecen por ahí, puede ser otra cosa. Por supuesto, claro. Exactamente. También tomar en cuenta que la depresión, muchas veces las personas llegan a estar en depresión y lo normalizan. Es que es normal estar triste, yo ya vivo así toda mi vida. Y entonces nunca buscan la ayuda y la calidad de vida también se ve muy afectada. Claro. Sí, por supuesto. Estaba yo también viendo, obviamente, pues sí hay un gran porcentaje de que puede ser la depresión, pero cuando mencionas otros factores, hay algo que yo de repente he visto que a lo mejor ni siquiera se requiere mucho tiempo, o sea, como que no es un proceso de decir, después de un mes, 2, 10 meses y ya llegan al punto. Y se ha sabido, por ejemplo, de personas o jóvenes que tienen un disgusto o una inconformidad con alguna orden o indicación de sus papás, por ejemplo, ¿no? Claro, sin llegar al punto donde ya existen abusos, violencia, etcétera, claro. Que esos serían otros factores. Sí. Pero a veces algo tan simple pero si nada más le dije que no lo dejaba ir a tal lado, entonces van y se tiran, pues, o algo hacen. Claro. Entonces quiere decir que es demasiado complejo esto, porque tendríamos entonces también que pensar que el entorno familiar también claro. Se tendría que incluir, digamos, en este espectro, digamos, de factores. Por supuesto. La adolescencia es una etapa de cambio. Entonces, pues sí, es la etapa de rebeldía. La mayoría de los adolescentes lo van a pasar y todos lo hemos pasado. En esta etapa de cambio, pues claro que se vuelven un poco impulsivos o muy impulsivos. Entonces, probablemente no es tanto la intención de morirse o realmente no quieren morirse, pero en un acto de impulsividad pueden cometer alguna situación, ya sea de autolesión o como tal un suicidio, ¿no? Entonces, aquí sí es importante, como todo, la vigilancia, ¿no? Sí. Es importante tener límites claros, aprender también el papá, porque muchas veces se desesperan y llegan en una situación de que me gritó, entonces yo le grito más fuerte, entonces ya hay una situación de igualdad, o sea, se rompe ese vínculo de padre-hijo, entonces se pone en una situación de igualdad. El papá, el progenitor siempre tiene que guardar la calma, ¿sí? Claro. Y poner límites. Si en ese caso es un adolescente muy impulsivo, que tiene arranques, ¿sabes qué? Dejarlo en un lugar
donde no tenga acceso a algo a hacerse daño, y te vamos a dejar un ratito en lo que tú te regulas, claro, ¿sale? Y después platicamos, okay, o llegamos a un acuerdo, porque es muy común que pase esto los adolescentes, que se disregulen, que no controlen bien sus emociones, y esto es un proceso que es normal. Va a llegar un punto en el que ellos van a aprender a regularse de manera más efectiva, pero en esta etapa pues están en cambio. Ok, aquí como he dicho, es un primer mensaje, por ejemplo, en este caso para los padres y o tutores que tengan a su cargo a pequeños o adolescentes, pero también para los mismos adolescentes, de que en determinado momento vean en qué riesgo puede estar, porque también puede haber casos, o hay casos en los que hacen el intento de, como para llamar la atención, como para que dice, a ver si con esto chantajeo a mis padres, y de alguna manera los empiezan a traer, decir, híjole, ya no digan nada, no vaya a ser que lo vuelva a intentar. Entonces, también sería interesante saber cómo romper ese chantaje, ¿no? Claro. Cada amenaza de suicidio sí tenemos que ponerle mucha atención, porque es una llamada de alerta. Claro. Que una persona te externe que se quiere quitar la vida, sí no la podemos pasar por alto. Sin embargo, sí es importante la comunicación, sobre todo con el adolescente, y en dado caso que el adolescente requiera una atención especializada, acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, donde ustedes gusten, pero que acudan con un especialista en salud mental para que le puedan ayudar a abordar mejor el caso, ¿sí? Sí, una amenaza nunca hay que subestimarla. Y otra situación importante que quiero comentar es también las conductas autolesivas que se presentan en los adolescentes, que es algo muy común y que muchas veces, por ejemplo, en la práctica clínica llegan los padres angustiados porque piensan que se cortó y se quiere matar. No siempre es de esa manera. A veces los adolescentes van a tener conductas autolesivas, pero sin finalidad suicida. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor las emociones son tan fuertes, yo no las puedo controlar, me genera un malestar muy intenso, entonces si yo me hago un daño físico, esa emoción me va a reducir, ¿sí? Pero no quiere decir que yo me quiero matar como tal. Entonces, a veces pasa que al ver conductas autolesivas los papás entran en un estado de alarma y los castigan, les prohíben, les gritan, etcétera. Entonces ellos llegan a sentir culpa por estas conductas. Lo que puede pasar es que al castigar estas conductas van a buscar otros métodos de autolesión y a lo mejor métodos más mortíferos. Entonces, claro que no es como tampoco síguelo haciendo, más bien es brindarles un acompañamiento, ayudarlos a que aprendan a regular sus emociones y buscar maneras efectivas que no lleguen a hacerse un daño. Exacto. Fíjate que además de eso, pues estamos hablando de los adolescentes, que sí es una etapa muy difícil para ellos y también para los tutores, padres o tutores o mamá o lo que sea. Es una etapa en la que hay mucho cambio, como dices, pero también que puede haber otros aspectos que por la falta de comunicación no se da, por ejemplo, el bullying, ¿no? O el acoso en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar golpeados y todo, y por pena no dicen nada. Y volvemos al punto de la no observación, y mucho menos una comunicación: ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué te veo así? Ese es el acoso sexual, no se diga el abuso sexual que puede haber en las niñas en la misma escuela, que puede ser algún maestro, tanto que vemos ahora que está sucediendo, ¿no? Y bueno, y simplemente no hace mucho hicimos un programa sobre acoso laboral, y fue impresionante. Nos hablaron del acoso laboral del ISSSTE, del IMSS, y hablaban de compañeros, de médicos y residentes que se están suicidando por el acoso laboral. O sea, hay algo que uno pensaría, son ciertas personas. No, el entorno, tarde que temprano, va a afectar a un ser humano, y creo que ahí sí es un punto en el que todos los que estén en ese entorno deben de reflexionar y de cierta manera pues buscar la manera de romper con eso, de no caer en ese tipo de abuso. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, tomarle la importancia que se merece, porque sí es muy común, sobre todo lo que dice en hospitales. Yo creo que como médicos todos hemos pasado por una etapa de, pues no puedo decir tanto como acoso, pero si la carga laboral llega a excederte, sí, o sea, los médicos sí están muy afectados,
en cuanto a lo de la salud mental, incluso los mismos psiquiatras, o sea, estamos expuestos a estas situaciones. Entonces, por supuesto que es importante que las instituciones, los líderes, busquen las medidas preventivas para que esto no suceda. O sea, que se haga una educación, una psicoeducación al todo el personal, ¿no? Y que se tomen las medidas correctas para que no suceda, porque si no hay un castigo a estas personas que lo hacen, pues esto se sigue perpetuando. Sí, y lo malo es que luego se sigue haciendo hasta como generacional, decir, claro. ahora yo soy el jefe, o soy el adscrito, ahora yo me voy a vengar, o el presidente, como a mí me trataron así, ahora me voy a fregar al interno que va llegando, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces sí, creo que es importante. Vamos al siguiente corte, doctora, y bueno, pues al regreso vamos a desmenuzar un poquito más los signos de advertencia de suicidio, y también ya empezaremos a ver cómo vamos a poder ayudar y cómo es importante abordar a las personas que nosotros podemos percibir que traen ahí alguna situación como de intentar quitarse la vida. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso, hablando de los signos de advertencia de suicidio. Creo que es bien importante porque son las señales con las que vamos a ir aprendiendo a interesarnos en los demás, a interesarnos en los problemas de los demás y no siempre tratar de hablar de los propios, pero también hacer un autoanálisis y no pensar, o no más bien, no desechar que en determinado momento nosotros mismos podamos estar considerando alguna cosa de este tipo, de atentar contra nuestra vida. Entonces, bueno, creo que esto va a estar importante, pero antes de entrar en materia, doctora, si me permites, hay algunas preguntas del público, sí. Entonces, vamos a comentarlo. Bueno, a través de Facebook nos pregunta Karen López, ¿todos estamos en riesgo de cometer suicidio? Sí. Bueno, todas las personas podemos presentar alguna situación que nos genere un dolor emocional intenso y que en ese momento nos sintamos acorralados, atrapados, no ver una salida, y entonces pensar que esta puede ser una salida factible para nuestro sufrimiento. No es exclusivo de una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico. Esto sí nos puede pasar en cualquier situación, a cualquier persona. Estamos expuestos. Es por eso que es importante que le demos la prevención adecuada y que se le quite el estigma, ¿no? El poder hablarlo con naturalidad cuando estos pensamientos ya se vuelven intensos e incontrolables y que ya llegan a generarnos algún tipo de disfunción. Claro. Un ejemplo sería como digamos cuando una persona muere, un hijo se mata, o hay algún impacto emocional muy fuerte, y a lo mejor en esa persona que nunca lo había considerado no logra soportar esto y a lo mejor empieza a entrar en esa dinámica, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿verdad? Puede pasar, incluso a lo mejor no presentar una ideación como tal, pero sí pueden venir pensamientos de muerte, ¿no? Fantasías de muerte. Exacto. Que se sentirá estar muerto. O si se fue, me voy yo también, ¿no? Y hay personas ya mayores que se muere la pareja y dicen, no, yo ya como que yo solo mejor también me voy, ¿no? Claro. Ok, bueno, Sonia Luébanos hace la pregunta, dice, ¿hay personas que toda su vida pueden tener tendencia a la depresión? ¿Por qué sucede? Sí, porque la enfermedad, la depresión también es una enfermedad multifactorial, ¿sí? También tiene un componente genético importante. Entonces, las personas con depresión, hay que entender la depresión como una enfermedad crónica y recurrente, ¿ok? Entonces, sí puedes estar pasando por un episodio depresivo, se te da un tratamiento y puede que a los 2-3 años te vuelva a dar otro episodio depresivo. Es importante la depresión tratarla como cualquier otra enfermedad, como si fuera una diabetes, como algo crónico, que siempre debes de tener tu tratamiento. El médico psiquiatra, el especialista, es el que va a decidir si es preciso retirarlo, no retirarlo, cambiarlo por otro, a fin de que tú te mantengas estable. La intención no es mantenerlos sobremedicados ni nada, sino mejorar la calidad de vida de la persona, y no siempre llegamos al medicamento adecuado o a las dosis correctas, y la persona puede pensar que el medicamento no sirve
o que no le sirve nada y caer en la desesperanza. Entonces hay muchas formas de tratar la depresión y el hecho es que busquen la ayuda específica y que no se rindan. Claro, y ahí puede ser, por ejemplo, el abordaje del psiquiatra primero y luego de la psicoterapeuta, o al revés, ¿no? Primero la psicoterapeuta y luego a lo mejor sí apoyarse en la psiquiatría, ¿es así? Sí, por lo general primero acuden con el psicólogo, porque si es mucho es que si voy con el psiquiatra es porque estoy muy mal o porque estoy loco. Entonces como que el psiquiatra ya es como la última opción. Entonces sí va a depender mucho del grado de depresión y el tipo de depresión que tiene la persona para ver si va a requerir un tratamiento farmacológico. Pero claro que pues, sí se recomienda que aparte del tratamiento farmacológico lleve una terapia, ¿de acuerdo? Exactamente, como un complemento, ¿verdad? Exacto. Bien. Manuel Ruelas, fíjate que está bien interesante. Manuel Ruelas dice, a veces cuando uno anda deprimido y lo externa a sus amigos o familia, solamente responden y, entre comillas, ánimo, échale ganas, eso es frustrante. Claro, es muy frustrante porque pienso que las personas no están preparadas para dar una respuesta y lo que buscan es consolar en vez de escuchar, ¿no? Exacto. No siempre buscamos que alguien nos diga una palabra de aliento, a veces únicamente quieres hablar y desahogarte. Y ser escuchado, ese es el Exactamente, ser escuchado. Entonces, claro que desde que empezamos con lo de échale ganas, todo va a estar bien, sí es una manera como de invalidar, claro lo hacen sin querer, pero de invalidar lo que tú estás sintiendo. En ese caso yo te recomendaría acudir con un especialista en salud mental que tiene las herramientas necesarias para poder ayudarte. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Laura Zavala también comenta, ¿qué puedo hacer si me siento deprimida? Ok. Lo primero es que vayas con un especialista en salud mental. Puedes ir con un psicólogo si eso te hace sentir a ti tranquila, hablarlo, ¿sí? En caso de que este psicólogo detecte alguna situación que diga amerita algo más, amerita tal vez un manejo farmacológico, entonces acudir con un psiquiatra, ¿sí? Hoy en día hay instituciones especializadas en salud mental, está Salme, está el Hospital Civil, que pueden apoyarte, ¿sí? También está el San Juan de Dios, pero pues el San Juan de Dios se necesita tener derecho a biencia, cobran, pero las otras instituciones son públicas y puedes acudir. Ahí te pueden dar una atención psiquiátrica y psicológica. Excelente. Bien, Patricia Quesada, lo que comentamos hace rato, dice Patricia Quesada, ¿qué hacer con el bullying en la escuela cuando la víctima no responde al acoso ni se defiende, pero se satura y explota de una manera violenta con sus agresores? Ok, bueno, yo creo que ya cuando llega a la agresividad ya es una situación que ya sale de sus manos. El llegar a la violencia es porque ya no sabe cómo controlar esto. Entonces, en este caso, sí es importante, si es tu familiar, es tu hijo, es alguien cercano a ti o eres tú misma, acudir con tu maestra, con los líderes, con la institución en sí, para que ellos puedan tomar medidas de protección. Nos ha tocado mucho, sobre todo en la consulta de paidopsiquiatría con los niños, este suceso del bullying, y a veces la misma institución no colabora. Entonces, en esos casos sí les recomendamos cambiar de institución. No es lo ideal, pero ante esa problemática a veces es necesario cambiar de escuela. Ok, pues sí, quitar el problema de raíz mejor. Exactamente. Claro. Sí, porque tratar de cambiar a todo el entorno va a estar canijo. Si el entorno no colabora, pues no va a quedar de otra más que cambiar. Exacto, un buen punto. Ana Erika López Herrera, una tocaya tuya, Ana Erika López Herrera comenta, doctora, ¿qué puede hacer el familiar cuando la persona ya es mayor de edad y no quiere acudir a pedir ayuda psiquiátrica? Ok, bueno, siempre tenemos que, no podemos obligar a una persona que busque ayuda, eso es una realidad. O sea, lo que podemos hacer nosotros como familiares
es brindarles, como le digo, la escucha, tal vez ayudarle a la persona a que empiece a experimentar emociones positivas en su vida, tal vez invitarlo a hacer actividades fuera, hacer actividades de autocuidado, etcétera, etcétera, llevar un acompañamiento con la persona y que la persona finalmente decida buscar la ayuda, pero también de manera forzada, pues no es lo ideal. Será también buscar el momento oportuno con lo que dices, Claro. por ejemplo, de no directamente, no, y tienes que ir, y te estoy diciendo que vayas, ¿no? Exacto. Sino la forma o la manera en la que se puede Sí. convencer, que puede ser yendo a un lugar, a, no sé, tomar un refresco, lo que sea, o simplemente platicar y caminar en el parque, y razonarlo y decir, oye, ¿por qué no? O a lo mejor hasta no decir, ve, sino vamos, te acompaño y yo veo, o sea, como también que esa sea solidaridad también es el problema, ¿no? Yo creo que eso podría ayudar también, ¿no? Sí. Ok, perfecto. ¿Algo más sobre este punto, doctora? Sobre este punto, sí, no forzar a la persona, ¿no? Tener paciencia, hay que acordarnos que son personas que están sufriendo mucho y no siempre están preparadas para tener la ayuda, entonces yo considero que lo más importante es el acompañamiento a la persona, ¿sí? Y como les comento, la escucha activa, tener empatía. Exacto. Sí, yo creo que ahí va. Y bueno, entrando a los signos de advertencia de suicidio, yo tengo algunos ahí, los voy a rápidamente a decir y luego ya tú, si quieres, me detienes y ampliamos la información. Hablar de sentirse vacío o desesperado o de no tener motivos para vivir. Recuerden, son signos de advertencia, algo que nos debe llamar la atención y decir, caray, a ver, ¿no? Entonces, si se siente vacío o desesperado, ahí está, o expresar que no tiene motivos para vivir. El que exprese que se siente atrapado o pensar que ya no tiene ninguna solución, tener un dolor físico o emocional insoportable, el sentirse que es una carga para los demás, alejarse de los amigos, regalar posesiones importantes, que era lo que comentabas hace rato, despedirse o empezar a despedirse de amigos y familiares cuando pues, yo creo que no se va de viaje ni nada, entonces a ver, ¿por qué no? Y el hecho, lo que decías, que poner sus asuntos en orden, por ejemplo, un adulto, que un testamento y todo así como que, a ver, ¿por qué no? Hablar de sentirse culpable o avergonzado por alguna situación, consumir demasiado alcohol o drogas, eso también ya lo comentamos, mostrarse ansioso o agitado, cambiar los hábitos alimenticios o de sueño, tú me dices y me detengo, mostrar furia o hablar de buscar venganza, asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, como conducir extremadamente rápido, hablar o pensar en la muerte con frecuencia, mostrar cambios extremos en el estado de ánimo. O sea, eso, lo que decías, no tanto bipolar, sino que puede ser cualquier persona que puede pasar de un momento de tranquilidad a un momento de irascibilidad, ¿no? Exacto. O sea, de esto puede ser algo así. Hablar de querer morir o desear matarse, por supuesto, y hacer planes o buscar formas de suicidarse, como buscar métodos letales, ¿no? En línea o andar tras algo, ¿no? Medicamentos o arma o X, ¿no? Exactamente. Sí, ¿también me faltó alguna? Ajá. Sí, de los señales de alarma, esas son las que nosotros podemos ver, que nos orientan a que una persona puede cometer un acto suicida. Pero hablar de factores de riesgo pues es algo diferente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Acá los factores de riesgo también pueden englobar el consumo de sustancias psicoactivas. Se ha visto que los hombres se suicidan más que las mujeres, sin embargo las mujeres lo intentan con mayor frecuencia. El hecho de que las personas sean viudas, solteras, divorciadas, la pérdida de la pareja sentimental, una ruptura amorosa también es un factor de riesgo. El desempleo o el fracaso laboral, o sea, a lo mejor no cumplí mis expectativas en el ámbito laboral y eso también es un factor de riesgo. Como ya lo comentamos, el consumo de alcohol o cualquier sustancia psicoactiva, consumo de drogas, que no tenga soporte social adecuado, o sea, ya sea familiares, amigos cercanos. Normalmente cuando están en un cuadro depresivo sí tienden a aislarse, pero aparte hay personas que son personas solitarias, que no cuentan desafortunadamente no cuenta con una buena red de apoyo en ese momento. Padecer algún padecimiento psiquiátrico también es otro factor de riesgo. Pues son los más, tener una tentativa previa es el más importante, ¿no?
Casi la mayoría de los pacientes, por cada suicidio, de 10 a 20 veces lo intentaron. Entonces, sí es muy importante tomar todos estos datos y tomar lo que son factores de riesgo y lo que son las señales de alarma. También existen factores protectores. Los factores protectores son los que nos van a ayudar a que la persona no lo cometa, ¿sí? Okay. Por ejemplo, hemos visto que pertenezcan a alguna religión, ¿sí? Aumenta también la esperanza o tienen esta facilidad para hablar con los líderes religiosos, ¿sí? Okay. Entonces eso también es importante. Con el que sienta confianza y de acuerdo a su religión. Exactamente. Okay. El estar en pareja también ayuda, el tener un círculo social, el realizar actividad física, la alimentación, por supuesto, ¿sí? Es más que nada infundirles como esa esperanza. Claro, ok. Y distracción o ocupar su mente en actividades, algo, no claro. en estarle dando vueltas y haciendo que crezca su problema interno, ¿verdad? Por supuesto. Definitivamente. Ok, tenemos también aquí otra pregunta. Dice, Valeria Paniagua se comunica y dice, doctora, si una persona tiene esas tendencias a suicidarse, ¿se puede ¿cómo está? ¿Se puede considerar que es alguien que no se puede dejar solo? Fíjate que es un buen punto. Okay. Hay que estar sobre sí, ya que no lo dejo solo porque imagínate, ¿no? Sí, lo que pasa es que se necesita hacer una evaluación integral. O sea, primero tenemos que evaluar ese riesgo suicida, ¿no? Porque como comentaba, puede que a lo mejor yo en un pasado haya tenido una tentativa, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo toda mi vida vaya a ser suicida, ¿sí? Okay. Entonces, aquí sí es importante evaluar el riesgo. Sí puede ser complicado con, por ejemplo, los familiares o con los amigos que no sabemos a lo mejor manejar este tema, pero sí acercarse a un especialista en salud mental, un psiquiatra, que nos pueda orientar y nos ayude a identificar cuál es el riesgo en ese momento, ¿sí? Si son solo unos pensamientos, pero no hay una intención, si son fantasías o si ya hay una ideación activa y ya tiene un plan. Entonces, si dependiendo de este grado es la medida que se va a implementar, ¿sí? Pero si no hay un riesgo latente, no quiere decir que porque lo presentó en el pasado tenga yo que estar encima de la persona todo el tiempo. Con un marcaje personal no es necesario. Ajá, no es necesario, es dependiendo del riesgo en el momento. Perfecto. ¿Sale? Bien, doctora, pues se nos fue el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa de esto, doctora, porque hay mucho interés. Pero bueno, hubo algunos detalles sobre los mitos y realidades sobre el suicidio. Si quieres un poquito repites para aprovechar el tiempo. Entonces, ¿es cierto que hablar sobre el suicidio desencadena ideas o conductas suicidas? O sea, ¿es a favor de o no? No, falso. Al contrario, hablar de suicidio previene el suicidio porque libera a la persona de la ansiedad que le da estos pensamientos. Súper. Bien, quien lo dice no lo hace y quien lo hace no lo dice, ¿es cierto? No. Tampoco. Casi, como les comentaba, hay señales de alarma. Ya nos están avisando desde antes que esa es la intención. Sí, o sea, lo dice a lo mejor no con palabras, pero sí con actitudes. Lo puede hacer, ¿verdad? puede hacer de manera verbal o conductual. O conductual, eso es importante. ¿Solo las personas mayores y con problemas graves se suicidan? No, el suicidio cada vez se ha presentado en edades más tempranas, todos estamos expuestos. Ok. ¿Quien se suicida tiene una enfermedad mental? No, tampoco. No siempre. Sí hay un riesgo más elevado en los pacientes que presentan un padecimiento psiquiátrico, pero esto puede aparecer en cualquier persona. Ok. ¿La persona con conducta suicida está decidida a morir? No, más bien están buscando salir de ese sufrimiento, están buscando la ayuda. Entonces es una manera de pedir ayuda como tal. No siempre es que se quieran morir, más bien quieren dejar de sufrir por lo que les está pasando. Y lo que decíamos, esa responsabilidad del entorno, si es un amigo, familiar y todo, estar viendo porque en realidad nos está pidiendo ayuda, ¿no? Y no se trata con échale ganas y todo, no, se trata realmente de ayudarlo, ¿no? De tratar de apoyar y solucionar algunos de sus problemas, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Dice, el suicidio no se puede prevenir, ya lo vimos que sí, ¿verdad? Ok. El que se suicida es un cobarde o el que se suicida es un valiente. No, las personas que cometen suicidio
pues hay que entender lo que estaban pasando por una situación de un dolor insoportable y en ese momento esa fue la salida que vieron. Claro. ¿Sí? Algo que me quisiera retomar es que los suicidios pueden ser también impulsivos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca lo planeé, pero a lo mejor en un arranque, en una situación de desesperación, en ese momento vi la soga y pues me colgué. Entonces, pueden ser impulsivos, pero la mayoría de los suicidios sí hay una premeditación y todo. Claro, ¿sabes? y a lo mejor lo que decimos que puede ser, en los intentos pueden ser llamamientos hacia el entorno, como decir, aguas, algo tengo que a lo mejor ni yo sé que tengo, pero estoy pensando en esto, ¿no? Claro. Y es donde de alguna forma hay que sacar la antena y estar al pendiente, claro, porque algo no anda bien con por esa supuesto. persona, ni burlarse, ni mucho menos minimizar No, o nada, ¿verdad? Ok. Bien, dice, si se reta a una persona en posible riesgo de suicidio, ¿no lo intenta? O sea, ¿se puede disuadir a alguien? Si de alguna, a ver, ándale pues, ¿quieres? Hazlo. ¿Es bueno o no? No. Para nada, sí los puede impulsar. Sí, más bien ahí hay que brindarles contención, ¿sí? Hay que brindarles contención, buscar una salida a lo que están queriendo hacer, ¿no? Porque muchas veces al confrontar a la persona, a ver, ¿realmente te quieres morir? Pues no, pero es que ya no encuentro otra salida. Pero es que si buscamos otras maneras, mira, tenemos estas opciones, mira que buscarle la manera de que ella vea o él vea que no es esta la salida correcta. Claro, ¿sale? correcto. No, y aparte de esto, ahí es donde entra uno en la comunicación de dos vías, pero más escuchar. O sea, yo pregunto y me interesa ver qué está pasando en la cabeza de esa persona, ¿no? Y dista mucho de lo que al inicio del programa decíamos. La gran mayoría como que le da el avión, qué caray, mira nomás, hombre, échale ganas y vámonos, no me quiero involucrar en problemas, ¿no? Entonces eso también es importante y bueno, a quien le interese, pues también sería bueno más bien que se metan a ver el programa, a buscar la información y que sobre este tema se aprendan tips para cómo poder abordarlo. Yo tenía aquí algunas preguntas, no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo sería lo que decía hace rato, ¿estás pensando en suicidarte? A lo mejor abordarlo, no pasa nada, ¿no? Claro. Bueno, ya vimos lo de esconder las cosas que le puedan ocasionar daño, pero sobre todo estar presente, establecer una conexión y mantenerse comunicado. Yo creo que eso es importante, no nada más de que ya hable con él y ya no, sino hablar, oye, ¿cómo vas? Dime, ¿ya te sientes mejor? ¿Quieres que nos vamos a reunir? Yo creo que esa parte es también bien importante. Y bueno, y ahora quisiera también un poquito que nos platicara, doctora, el beneficio de atenderse en Salme. Bueno, es una institución especializada en salud mental, ¿sí? Hemos visto ya un incremento desde la pandemia de la consulta. ¿Sí? Por una parte esto es bueno porque las personas ya están acudiendo a atenderse. Contamos con psiquiatras, con psicólogos. Es un trabajo multidisciplinario y cada vez estamos buscando medidas pues más efectivas para poder ayudar a las personas que están pasando por una situación complicada o que padecen un trastorno psiquiátrico en sí. Entonces, por supuesto, acudir al centro especializado en salud mental, ya sea Salme, pero hacerlo. Aunque sea, pero hacerlo, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, bueno, durante el programa, creo que sí han estado sacando el teléfono y contacto desde la urgencia, sí, ok, el 075, y vienen otros teléfonos también por ahí que están a la disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, algo que se me hace bien padre es eso, que realmente están para escuchar a las personas, que no les dé pena, y además no pidan permiso. Si ustedes agarran el teléfono y llamen, o sea, no necesitan decirle, voy a hablar, porque puede haber personas que todavía los disuadan, decir, hombre, ¿para qué? Ni me contestan, ¿verdad? Luego ni te contestan, si luego empiezan a ponerle trabas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Algo que me gustó mucho que hace Salme, los primeros auxilios psicológicos. Eso, me gusta eso de primeros auxilios psicológicos, qué importante es, ¿no? Y eso no nomás en suicidio, puede ser en una depresión, en cualquier situación. Por supuesto, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces nosotros brindamos la atención todo el día, toda la noche, contamos con atención psiquiátrica y psicológica. Excelente. Doctora, pues para despedir el programa, ¿algo que quieras agregar o recomendar?
Pues más que nada agradecer el espacio. Y me da gusto que se le esté dando difusión a este tema tan importante. Claro. Y que todos tenemos que saber qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Desde la familia, la comunidad, el amigo, la escuela, ¿sale? Sí, todo. Sí, estamos viendo, doctora, que en todos los entornos y cualquier persona podemos caer en esa. Yo lo veo siempre la salud mental como una espiral, ¿no? Mientras más te tardes, más vas a ir cayendo y cayendo. Exacto. Entonces los psicoterapeutas o los psicólogos o psiquiatras y todo, obviamente detienen esa caída libre. Sí. Y en cierta manera empiezan a dar nuevas opciones. La otra es que, doctora, a veces vemos todo demasiado oscuro, vemos un punto de no retorno, y la verdad es que hay muchas soluciones, y pues yo creo que la vida pues, es bonita, hay que vivirla, ¿no? Exactamente, recobrar ese sentido de la vida. Sobre todo eso, ¿no? Perderle el miedo, digamos, ¿no? A enfrentar los problemas, que eso también tiene mucho que ver. Doctora, muchísimas gracias, y pues esperemos también que nos apoyen, porque muchos pacientes nos están buscando, nos están hablando, y que en determinado momento podamos hacer como una buena interacción y todo para facilitarles a nuestro teleauditorio el que puedan llegar ahí, sin miedo, y sobre todo sabiendo que sí se les va a ayudar, ¿sale? Por supuesto. ¿Sí? Pero Claro gracias sí. por asistir, muchísimas Gracias. Bien, y a ustedes pues gracias por atendernos, gracias por su participación, que siempre es invaluable, y por favor, de veras, este programa compártanlo, si no por lo menos las ideas principales, los teléfonos, etcétera, y esto puede salvar muchísimas vidas, no tienen ustedes una idea. Bueno, pues Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y hasta dentro de 8 días.